podcast de Teica con Esther Collado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más al podcast de Teica, 29º episodio, aquí donde siempre os contamos toda la actualidad de los 17 equipos que forman parte de la campaña Juan, ellas ganamos todos de Teica, la élite del deporte femenino valenciano. Bueno, pues vísperas ya de Semana Santa. Salva Gómez, ¿cómo lo llevas? ¿Te has comprado ya pues la mona? Ya he probado las torrijas. Ah, y sí. En mi pueblo es la mona con y el la huevito. mona, sí. Y volar el cachirulo todavía no. Eso Tienes que prepararte, esta semana. Fenomenal. No, hay que hacerlo todo, ¿eh? Los actos hay que estar ahí a tope con ellos y hay que respetarlos. Así que cachirulo, mona y torrijas. Venga, vamos con ese sumario, que tenemos muchas cosas que contar. El Valencia Basket firmó un fin de semana oscuro en clave europea, pues jugaba esa Final Six de la Euroliga femenina y terminó perdiendo ambos partidos, en semis ante Mersin y en el tercer y cuarto puesto ante Fenerbahce. En fútbol, el Levante femenino logró una victoria importante ante el Athletic Club que les hace estar un pasito más cerca del objetivo de la permanencia. Alarella fue, sin duda, la protagonista del partido. Tomaremos un café de la máquina de Teica con Catalina Donoso, jugadora del Valencia Club de Hockey Femenino, para contarnos cómo se encuentra el equipo de cara a la recta final y de esa lucha por el ascenso a la máxima categoría. Y haremos también un repaso al resto de modalidades. Te contamos todo esto y mucho más hoy en el podcast de Teica. ¡Comenzamos! Soy todo lo que quiero ser, todo lo que yo soñé, todo lo que tengo, todo lo que valgo, yo solita lo gané. La actualidad del deporte femenino valenciano con Teica, el buen vending. Cuida lo suyo desde que se levanta y yo siento que puedo, siento que debo ganarme todo lo que merezco y yo, mi fuerza del cielo y tengo el coraje que hará que yo suba de nuevo. Yo hablo por todas nosotras, por las que luchamos, por las que nos sobran. Hoy juego yo, pero que sepas que siempre ganamos todos. Ganamos todos. Arrancamos con las noticias de baloncesto, especialmente hablando del Valencia Basket, el equipo de Rubén Burgos que dijo adiós en ese primer encuentro contra el Mersin en un partido absolutamente de infarto. Se les escapó ahí por los pelos, pero no pudo ser frente al Mersin y luego perdieron ayer fueron a ese cuarto puesto ante Fenerbahce, que también cayeron. Así que malas noticias, nos ha quedado ese sabor más bien amargo, porque ya no ni siquiera agridulce, porque se nos fue la copa, se nos fue ese título, se nos fue también esa espinita que quedaba clavada, ¿no? Que era pues un poco ese quizá objetivo pendiente que tendrá que ser aplazado para la próxima temporada, Salva. Sí, tendrá que ser ya en el Rocha Arena la próxima temporada. Como decías, una semana europea y semana fastidiada, ¿no? Para Valencia Basket femenino. Era el momento de la temporada donde no se podía fallar esa Final Six de la Euroliga. Y se rozó, pero no se logró. El viernes contábamos las semifinales ante Mersin, que por momentos dejaban abierta esa puerta de la esperanza en un último cuarto donde estuvieron siempre cerca, pero que acabaron cayendo de 2 puntos, 66-68. Y el tercer y cuarto puesto lo contábamos ayer, partido ante el supuesto favorito, que era el Fenerbahce, y que lo iba a poner muy difícil porque eran las mejores. Es verdad que, cayeron en semifinales, esto puede pasar, es deporte. Y así fue, un primer cuarto flojo de Valencia Basket que compensó con un gran segundo cuarto que hacía pensar que era posible tras el descanso, pero como te digo, las tuercas son muy buenas y frenar a Missman y a Tina Charles pues fue tarea prácticamente imposible. La mejor de Valencia Basket fue Leo Fibic, pero no fue suficiente, y el equipo de Rubén Burgos, las Taroncha, terminan la Euroliga en esa cuarta posición después de caer 49-59. Vamos a escuchar, si te parece, al míster, a Rubén Burgos, después de ese último partido. Bueno, lo primero es agradecer a nuestro público. Continuaba en el pabellón dando su mejor energía por este objetivo del tercer puesto en la Euroliga. Creo que estábamos orgullosas de
haber alcanzado las semifinales, pero queríamos un poquito más. Y es cierto que nos han llevado durante muchos minutos, ya que nuestra energía, nuestra capacidad física ha ido decreciendo dado a la rotación más corta y al esfuerzo acumulado. Pero bueno, una vez más, igual que vimos el viernes, creo que nuestra defensa ha sido nuestra identidad, muy reconocible y con eso... pero sí satisfechas con ese esfuerzo. De nuevo nos ha costado anotar, especialmente en la pintura, ellas son físicas, la colasaban muy bien, y las triangulaciones, pues algunos tiros liberados, repito, buenos lanzamientos, fruto del esfuerzo, bajan los porcentajes. Claro que tenemos muchas cosas a mejorar contra un super equipo. Hoy hemos competido mucho mejor que los dos partidos de liga regular frente a ellas. Pero bueno, nos quedan objetivos importantes con el apoyo de nuestra entidad, con el apoyo de nuestra gente y seguro recuperando ese nivel que venimos teniendo de día a día, conseguiremos atacar los objetivos. Ha sido un placer volver a competir aquí en Zaragoza, una ciudad de básquet como ya está más que demostrado y donde la organización ha sido de 10 para este evento. Bueno, pues ahí escuchamos al míster y ahora ya vamos a lo siguiente. Sí. Esto ya está pasado, así que lo siguiente es ese último partido de Liga. Sí, eso es, ese último partido de Liga que será en casa ante el Celta a las 7 de la tarde, este sábado 19 de abril. Hay que terminar de la mejor manera la fase regular, luego ya vendrán los playoffs, pero hay que tratar de, darle un toque de base, ¿no? de maquillaje a lo que es este mes de abril, que decíamos en Euroliga ha sido algo triste. Vamos a ver en la Liga qué tal es, porque son segundas con un balance de 23 victorias y 6 derrotas. Por parte del Pique en Claret en la Liga Femenina 2 consiguió una victoria en la jornada 25 frente al ESCO Grupo Femenino Alcorcón, partido que se disputó precisamente allí en Madrid, en Alcorcón, en la Canaleja, 64-72 en ese luminoso final, penúltimo partido de Liga, como digo. Gran reacción del equipo para conseguir el triunfo contra un gran rival, las rivales que venían terceras de grupo a tan solo 2 puntos del Pique. Bueno, pues ya eso se recortó. Bueno, ahora hay que centrarse en esa fase de ascenso que se jugará en breve. Ya contamos que se habían clasificado para la fase final de ascenso de la Liga Challenge, pero antes hay que disputar ese último partido. Salva. Sí, porque van las quintas y tienen ese próximo y último partido de Liga, que será esa jornada 26 contra el Náutico Tenerife, un partido que se va a disputar en casa, en el Pabellón Universidad de Valencia, y será el próximo día 26 de abril a las 7 de la tarde. She's just a girl and she's on fire. Seguimos con el fútbol femenino, donde, bueno, los equipos Teica solo tenemos buenas noticias con el Levante femenino. Pero, bueno, estos deportes siempre lo decimos, unas veces se gana, otras veces se pierde, se aprende, en fin, ahí vamos. En esa liga femenina, en la Liga F, en la máxima categoría del fútbol femenino español, el Levante consiguió esa victoria de 2-3 ante el Athletic Club. Sí, una victoria muy importante, ¿eh? Sí, y un partido loco de las granotas, que sabían que era también una final este fin de semana, y porque la realidad es que de sumar mantendrían al equipo fuera de descenso, y eso es muy importante en este tramo final. Y en una primera parte que tuvo de todo, empezó por delante el Athletic Club, que se juega también además entrar en Europa en esta fase final de Liga, pero rápidamente las levantinistas, que estaban muy bien en el partido, le dieron la vuelta a la tortilla con goles de Lamari y Alarilla para marcharse al descanso con ventaja. Y la segunda parte pues también prometía suspense, porque a los 10 minutos las locales volvían a poner las tablas en el luminoso 2-2 y tocaba remar hasta el final, pero al Levante le quedaba un as en la manga, y a Alarilla otra vez se vestiría de superheroína para hacer el 2-3 cerca del 80 y cerrar la victoria, que sigue acercando el objetivo de la permanencia. Así que victoria importantísima, las mantiene fuera de descenso, un punto por encima del Betis, y el siguiente partido será el domingo a las 12 del mediodía ante el Depor. Quedan solo 5 jornadas. Vamos a escuchar a la capitana, a Alarilla, después de ese triunfo. Bueno, pues liberadas es que hemos conseguido más 3, ¿no? Nosotros todos los domingos tenemos una final, y el sentido de liberadas es que el equipo hoy ha hecho un buen partido, que ha jugado muy bien y que ha conseguido los 3 puntos. No sé si el punto de inflexión, pero creo que ha sido muy importante. Creo que ahora tenemos que intentar sumar todos los domingos de 3
Y lo principal para mí es que el equipo ha jugado muy bien, que llevamos muchas semanas y muchos domingos jugando bien y haciéndolo muy bien, y que la recompensa llegue, porque creo que este equipo se merece más de ahí, de donde estamos. Bueno, yo intento darlo todo cada día, no solo cada partido, sino cada día, cada entreno, que las jóvenes se fijen en mí, y creo que, bueno, que no hay mejor manera de hacerlo que haciéndolo con actos, ¿no? Creo que ahí está la clave, y bueno, muy contenta y muy feliz de poder sumar con esos 2 goles, pero sobre todo, como te he dicho antes, de ver lo bien y lo bien que ha estado el equipo con balón y sin balón, y el gran partido que hemos hecho hoy. Seguimos con el Valencia femenino, que empató frente al Español. Salva. Sí, una lástima, ¿no? Porque es un empate que sabe casi a derrota, porque era una final, Esther, lo decíamos, sí, había que ganar sí o sí. Era el partido más importante de la temporada y no se logró. Una primera parte muy ajustada, con mucho miedo a fallar, y con es verdad que mayor presencia valencianista en área por parte del rival, por parte del Español, que aguantó en esa primera parte bien las embestidas del conjunto Che, pero en la segunda parte ya empezó mal, y es que a los pocos minutos de arrancar Chamorro adelantaba a las pericas, subía la intensidad por parte de las de Cristian Toro, que lo intentaba de todas las maneras, que lo intentó el equipo de una forma o de otra, parecía que imposible, faltaba eficacia, pero al final algo de premio encontró en ese tramo final, donde bueno, pues en un penalti a favor de las valencianistas lograrían el empate, un penalti que transformaba en Rabet y que bueno, daba el 1-1 para sumar un punto que las mantiene colistas con 15 a 8 de la salvación. Fíjate, el escenario del que hablábamos de, bueno, si se da bien la jornada puedes estar a 3. Bueno, sigues lejos, a 8 puntos de la salvación, y el siguiente partido será ante el Granada, fuera de casa, el sábado a las 12 del mediodía. Vamos a escuchar a su entrenador, que describía así lo que había ocurrido durante ese partido que acabó en empate. Sí, es un partido que sabíamos el partido que íbamos a jugar, un partido que el rival también traba mucho el juego, y es un equipo guerrero que también hace que tenga poca fluidez, pero es verdad que nosotras en el primer tiempo creo que empezamos bien el partido y después fuimos bajando en fluidez, bajando en circulación. Los últimos 10 minutos del primer tiempo fue más el tipo de partido que querían ellas. Después las tarjetas, lo condicionado. En el descanso Anita no podía tener más de 45 minutos y sabíamos de ese cambio, y también tenía tarjeta Marta, y creíamos que era mejor cuidar eso. Y es verdad que los primeros 7-8 minutos nos ha pasado en muchos partidos, que los primeros 7-8 minutos del segundo tiempo nos cuesta estar tan conectadas, y un gol que es una acción para darle continuidad hacia adelante, se pierde el balón, se corre hacia atrás y te transicionan y ya es otro partido. Y ahí creo que ellas manejan muy bien ese otro fútbol de muchas cosas, y nos costó, pese a que tuvimos muchas ocasiones, creo, paradas de la portera, o la de Fo, que es muy clara del larguero, penalti, la última acción después, pero nos costaba, creo que la ansiedad, el resultado, la situación, un montón de cosas que son complicadas y que hay que seguir, y ya está. Estamos dolidas por el resultado porque queríamos sumar de 3, pero bueno, ahí toca levantar la cabeza mañana y volver a empezar la semana para encarar el próximo partido con Granada lo mejor posible. En Primera Federación del Fútbol Femenino, el Villarreal cayó frente al Alavés por un marcador corto, pero es lo que cuenta. Desastre. Groguet, no por el partido, no por caer ante las líderes, sino porque con este resultado se meten en descenso. Caen en descenso. Las Groguetes, el submarino amarillo, se mete en la zona de peligro, de máximo peligro,
Quizá mereció más, pero la primera parte además fue para un Alavés, pese a que las de Jordi Ferrols tuvieron ocasiones para hacer daño, como ese disparo al larguero de Lauris, pero la respuesta del líder fue eficaz y puso el 1-0 al descanso. La segunda fue un monólogo del Alavés, que tuvo las mejores ocasiones y que forzó a Montse Quesada a intervenir en varias ocasiones. Estuvo mucho más cerca el 2-0 que el 1-1 en esa segunda mitad, y el Villarreal se fue de vacío por tercera jornada consecutiva. Son 12 puntos, decimosegundas con 24 puntos, están en descenso, así que ojo, porque solo quedan 2 jornadas, y el próximo domingo va a ser el partido ante el Cacereño, domingo 20 de abril a las 12 del mediodía en casa, así que dificultades para las de Jordi Ferrols. Y en segunda ref, en el grupo 2, el Elche Club de Fútbol Femenino, equipo de Javi Aguado, también cayó, después de venir de varias goleadas y de hacer un trámite ahí interesante, pues cayó contra el Levante B también. Sí, malas noticias para el Elche femenino, derrota fuera de casa ante el Levante B por 1-0, que supone verse fuera del playoff y en cuarta posición. Primera parte muy reñida, con pocas ocasiones claras, faltaba lucidez por parte de las de Javi Aguado, que creo que tenían una presión extra al tener que ganar sí o sí, pero en la segunda parte, pues oye, empezó igual, espesa, hasta que en el 67 el Levante B se encontró con la acción que les pondría por delante y que supondría una losa de 1000 kilos para las franjiverdes. Pese a buscar soluciones con cambios, el marcador no se movió y la derrota por la mínima sentó evidentemente a cuerno quemado en el conjunto franjiverde, que se sale de los puestos de playoff, así que vamos a ver qué ocurre, porque quedan 3 jornadas, están cuartas con 50 puntos, fuera de playoff, pero ojo, porque el siguiente partido, el sábado a las 11 de la mañana, será contra las terceras, contra el Unión Tenerife, así que de ganar habría opciones de poder volver a meterse en zona de playoff. Seguimos con el hockey, con el Valencia Club de Hockey Femenino, como siempre. Tenemos con nosotros a Matías Sartori, responsable de comunicación y prensa de la Federación de Hockey en la Comunidad Valenciana. Matías, este fin de semana hubo derbi autonómico. Cuéntanos, quedó en tablas, ¿eh? ¿Qué tal, Esther? Muy buenas a todos, ¿cómo están? Y este fin de semana hemos tenido efectivamente hockey, además del bueno, porque hemos tenido un derbi autonómico entre el Valencia Club de Hockey y la Universidad de Alacant San Vicente, en un duelo disputado el pasado sábado en Bétero, y que ya a priori se percibía esa gran igualdad que hay entre los dos equipos, coqueteando también en la mitad de tabla en la clasificación. Se vio reflejado también en la hierba, ya que hasta el último cuarto se mantenía el 0 en el Luminoso. Un partido donde las alicantinas se iban a adelantar con un tanto de Lucía Lamelas, después de una jugada de penalti córner, y también de penalti córner igualaba tan solo unos minutos después Martina Santos para darle el empate al conjunto blanquinegro. Este fin de semana no tenemos competición. Recordemos que en Semana Santa siempre en hockey tenemos la Euro Hockey Liga. Por lo tanto, el Valencia se va a emplazar hasta el otro fin de semana, donde el día 26 de abril a las 14:45 debe viajar a la capital madrileña, concretamente a San Sebastián de los Reyes, para verse las caras ante el colista de este grupo 1, como es el Sanse Complutense. Muchas gracias, Matías, y nos vamos a quedar aquí porque queremos saber cómo se encuentra el equipo de cara a esa recta final y esas opciones de ascenso a la máxima categoría. Y te voy a invitar, Salva, a ir a la máquina de café que tenemos protagonista. Venga, porque, va. Sí, mira, tú te puedes pedir un zumo, ¿vale? Te lo recomiendo porque están muy ricos, sí. pero Además, es que hay sorpresa. Soy más de zumo que de café también. Pues ya está, pues tú el zumo y yo me voy a tomar el café, y es que ahora tenemos una sorpresa. Resulta que te puedes hacer una colección de vasos y de los envases del zumo, porque están tematizados con los equipos Teica, es decir, tú vas y de repente te aparecen todas las jugadoras. O, por ejemplo, te pides el zumo y te pueden aparecer, pues no sé, Queralt Casas y Leti Romero del Valencia Basket, y yo en mi vaso, pues a Larilla y a Erika de Levante. O sea que ahora mismo te puedes hacer una colección muy chula de esa campaña Juan, ellas ganamos todos de Teica, y luego ponértelo ahí en la habitación, en una baldita, y puede quedar fantástico. La verdad que me gusta mucho, así que vamos a esa máquina de café que tenemos protagonista, a ver qué nos sale, Salva, a ver qué nos sale para empezar nuestra colección.
Bueno, pues como veníamos anunciando, tenemos buena compañía. Está con nosotros la jugadora del Valencia Club de Hockey Femenino, Catalina Donoso. ¿Qué tal, Catalina? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Esther. Un gusto. Muchas gracias por compartir este momento con nosotras. Pues un placer como siempre. Es que queremos saber, ¿no?, cómo se encuentra el equipo en esta recta final. Bueno, empezando por lo último, oye, ese empate frente a Universidad de Alacant San Vicent, vaya partido disputado, hasta el último segundo. La verdad que sí, un partido, bueno, muy duro. Si bien las estadísticas estuvieron más a nuestro favor, el resultado fue un 1-1, que bueno, nada, nos llevamos un poco una sensación amarga, pero bueno, con muchas ganas de seguir. Sabemos que todavía nos queda mucho por delante y nada, son equipos que todos queremos lo mismo, jugarnos el ascenso, y peleamos por eso. Bueno, queda todavía un poquito, pero ¿cómo está el equipo de cara a esa recta final en la que, bueno, pues esa pelea, ¿no?, por el ascenso, que son, bueno, quedan 3 partidos, entonces acabará la fase final y entonces ya se juegan los playoffs. ¿Cómo lo ves? Es importante acabar entre los 4 primeros para tener ese factor cancha a favor, así que ahora hay que aguantar los músculos como sea y dar un apretón fuerte, ¿eh? Exacto, sí, es así. A ver, el equipo está muy bien, estamos contentas, venimos trabajando muy duro semana a semana. Si bien, bueno, este fin de semana no lo pudimos lograr los 3 puntos, que era algo que veníamos buscando y más estando en casa. Pero bueno, eso, nos quedan 3 partidos a los cuales vamos a salir a pelear, a luchar y a llevarnos los mejores resultados para ya de cara a lo que sea el playoff. Si quedamos entre los primeros 4, que es lo que obviamente más queremos y lo que necesitamos para poder jugarnos el ascenso. Así que nada, a fuerte cada semana, entrenando, pensando ya en eso. Este fin de semana tenemos descanso por Semana Santa, pero sin dudas nos estamos preparando cada día más fuerte. Como hablando de ese playoff, salen 4 equipos que van a la Final Four. ¿Ves opciones de ese ascenso, verdad? Sé que queda un poquito por delante, pero ya me hablas, ¿no?, de ese playoff, de esos 4 equipos que van a disputar ahí. ¿Cómo estáis? Sinceramente, Catalina, ¿cómo te ves? ¿Cómo ves al equipo y si ves opciones de ascenso a la máxima categoría, que es por lo que venís peleando? Ya, es eso. Yo creo que nos vemos muy bien. Tuvimos 2 años seguidos de oportunidades para meternos. Por una cosa u otra no lo pudimos lograr, pero ese objetivo está en la cabeza de todas en el equipo y creo que este año lo tenemos un poco más fuerte que otros, pero sí, sin dudas nos vemos entre esos 4 y peleando por el ascenso. Bueno, yo creo que es importante visualizar y que todo el equipo vayáis a una. Bueno, lo siguiente ya es ese próximo partido, como dices, después de Semana Santa, contra el Sanse Complutense, que es en Madrid, es el colista, pero no hay que fiarse, porque esto, no. Al final los equipos son duros, son fuertes y no importa, ¿no?, la tabla clasificatoria, no se puede uno fiar de eso. Exacto, sí, además, por más de que sean equipos que por ahí ya tienen filiales arriba, entonces no pueden ascender, quieren dar mejor su pelea, su mejor cara y demostrar que también tienen equipos en segundas divisiones muy fuertes. Entonces, nosotras vamos a ir a pelear, ya sea de visitante, de local, y buscar los 3 puntos. Y ya por último, preguntarte por ti personalmente, Catalina, ¿cómo te ves? ¿Cómo está actualmente también el hockey femenino en España y hasta dónde quieres llegar, ¿no? ¿Qué pasitos individuales estás dando o quieres dar? Sí, el hockey en España no deja de crecer, es impresionante, lo vemos hoy en día con la española y nada, individualmente es eso, seguir creciendo a nivel hockeyístico, personal, mental, con pequeños objetivos que, bueno, si se pueden dar, excelente que sean en el equipo y después un poco a nivel personal eso, seguir creciendo, no dejar de crecer que es la idea. Pues muchas gracias, Catalina, por este ratito a tope, a todo el equipo, un abrazo muy fuerte y estaremos aquí pendientes, ¿no?, para ver ese ascenso, que estoy segura de que lo vais a conseguir. Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias, Esther, y un saludo a todo el grupo Teica. Igualmente, adiós. Adiós. Ladies, let's go.
Contamos ahora toda la actualidad del balonmano. Había parón internacional, por lo tanto no había jornada. Las guerreras, por cierto, esa selección española ha certificado su cita mundialista 2025 después de imponerse en la eliminatoria remontando a Croacia en Algeciras. Así que enhorabuena a las de Ambrós Martín y también a José Ignacio Prades, que se despidió como segundo, que vuelve ya a Elda Prestigio para seguir entrenando. Así que vamos a seguir, después de darle la enhorabuena también al míster del Elda Prestigio, con la actualidad del Elda Prestigio, porque no ha jugado, pero sí vamos a hacer un recordatorio de dónde vienen. El Elda Prestigio en esa Liga Guerreras Iberdrola, como decimos, las de José Ignacio Prades, vienen de esas dos últimas derrotas en las dos últimas jornadas frente a Porriño y frente a Costa del Sol Málaga. Con 6 victorias, 3 empates y 14 derrotas en lo que va de campeonato, se sitúan las décimas. Y tienen ese próximo partido, que va a ser el fin de semana este fin de semana, el sábado 19 de abril a las 6 de la tarde en casa, y será contra el Replasa Betionac, que van en las novenas en tabla, así que son rivales directas. Por su parte, el Athletic Bow Balonmano Elche tenía esa semana intensa también anteriormente de doble jornada, donde pudo cosechar una victoria y una derrota. Victoria frente al Motimarket Gijón en el pabellón de la Arena Asturiano, y derrota en esa jornada 22 frente a las líderes, frente al Mecalia Atlético Guardés. Así que el equipo de Joaquín Rocamora ahora mismo está en las séptimas en tabla, después de 11 victorias, 3 empates y 8 derrotas. Y ojo, porque este sábado a las 6:30 hay derbi. Teica va a enfrentar al Morvedre en casa del Morvedre contra el Ático Balonmano Elche. Así que van las 11º en la tabla. En casa del Elche. Del Elche contra exactamente. El Morvedre. Y ojo, porque va a ser un partidazo. Siempre que hay un derbi Teica es partidazo, pero además es que está la cosa muy, muy igualada. Y por su parte, Balonmano Morvedre viene de 2 partidos de máxima exigencia, cosecharon una victoria y una derrota, una victoria frente al Aula Cultural Valladolid y una derrota frente al Superamara Vera Vera. Tras 5 victorias, 2 empates y 2 derrotas, están ahora mismo las 11avas, y ya el próximo partido lo acabas de contar, que como es hemos ese dicho, derbi. El sábado, 6:30, derbi, así que en partidazo. casa de las ilicitanas, eso es. En División de Honor Oro, el Andmol Mislata viene de un empate frente al Lanzarote Puerto del Carmen, y no sé si os acordáis que contábamos aquel partido en esa recta final que era muy importante. Así que con un balance de 3 victorias, un empate y 17 derrotas, están ahora mismo las 13avas sumando 6 puntos y continúan en esa zona de descenso a 4 puntos de la salvación. Pues hay que intentarlo, y ese próximo partido, esa próxima oportunidad va a ser el 26 de abril a las 5:15 fuera de casa contra el Soli Music Events Carballal, las rivales que van las 12º, así que son rivales directísimas y va a ser una gran oportunidad para intentar salir de esa zona de abajo. Y ya contábamos la semana pasada que la División de Honor Plata se terminó y que Levante Marni en ese grupo C, bueno, pues acabó esa liga regular y no logró entrar en el playoff. Así que, bueno, pues se quedan donde estaban y continúan la próxima temporada en esa División de Honor. Let's go, girls. Buenas noticias con el waterpolo. En el Club Deportivo Waterpolo Turia Femenino, que están en Primera División Nacional, disputaron la jornada 6 este fin de semana. Así, bueno, pudieron conseguir una victoria frente al Elche 8-9, un partido muy, muy igualado, donde se impusieron en el último cuarto, prácticamente en el último minuto, partido serio y muy peleado. Decíamos que era partido crucial la semana pasada porque llegaban ambos equipos ocupando las 2 últimas posiciones de la tabla. Así que, bueno, pues enhorabuena al equipo porque, bueno, pues era importante, ¿no?, conseguir esa victoria. Máxima goleadora Blanca Gosset, como habitualmente, con 3 goles, y también Ainhoa con otros 3. Ahora mismo, bueno, en la clasificación queda igual, se quedan cerrando el grupo de ascenso con 3 puntos en la 8ª posición, pero empatadas a puntos con 3 puntos no, han sumado puntos en la 8ª posición, pero empatadas a puntos con el penúltimo. Quedan 2 jornadas, el próximo 26 de abril, que vienen a casa 4 Caminos, y luego viajarán a Madrid para jugar contra el Concepción Lineal, así que todavía queda un trámite de temporada en el que hay que tratar de llevarse alguna que otra victoria.
En rugby están ahora mismo el Rugby Turiales Abelles en esa división de honor B femenino, están de parón, están con esos amistosos para no perder el ritmo. Volvemos a recordar que se acabó esa segunda vuelta, el Rugby Turiales Abelles quedaron segundas, van a jugar la semifinal directamente en los playoffs de ascenso el fin de semana del 3-4 de mayo. Todavía no hay noticias, de hecho hemos vuelto a preguntar hoy, pero todavía están ahí pendientes de esas, de que salga el horario y cómo son los cruces, así que bueno, lo que sí sabemos es que continúa ese sueño de conseguir el objetivo de ascender a la máxima competición. Y por su parte, vóley, pues lo mismo, acabó la liga, la Superliga F2, el Grupo Renova Club de Vóley San Juan de Alicante y Servigroup Club de Vóley Benidorm, que quedaron quintas en tabla, el Grupo Renova quedaron décimas, continúan para el año que viene en la misma categoría, o sea, que eso también son buenas noticias. Y hasta aquí este 29º episodio del podcast de Teica. Volveremos con toda la actualidad de los 17 equipos que forman parte de la campaña Juan Ellas Ganamos Todos de Teica. La próxima semana más. Muchas gracias, Alba, un placer como siempre. A ti, Esther, hasta la semana que viene. A vosotros, a vosotras, que paséis una feliz Semana Santa y volveremos a la próxima para contarlo todo, ¿no? Todo lo que ocurre en este deporte femenino, esta élite, estos equipos Teica que no dejan indiferentes a nadie. Hasta luego. Teica, el buen vending, te ha ofrecido la actualidad del deporte femenino valenciano, porque cuando juegan ellas, Ganamos todos. Ganamos todos.